¿Qué tal? Buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Soy el Padre Alberto Cesati, vicario parroquial de Nuestra Señora del Camino. Bienvenidos a una emisión más de esta lección divina, Emaús de Camino hacia el Domingo, donde nosotros, escuchando la palabra del Señor, vamos preparando nuestra vida desde este día lunes hacia el próximo domingo. No olvides traer contigo tu libreta, tener cerca tu misal de cada día, tu misal mensual, o tu Sagrada Escritura para ponernos todos en la presencia del Señor y hacer de esto un momento más que de aprendizaje, de oración y de preparación hacia la vivencia del domingo. Vamos a ponernos todos en la presencia del Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que abra nuestros oídos, que abra nuestra vida para recibir la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que por medio de tus prodigios nos das la capacidad de reconocerte y amarte como hermano. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude a encontrarte en tu palabra, nos haga capaces de amarte en nuestros hermanos y nos ayude a ser mejores personas en nuestras comunidades. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a buscar ahora el Evangelio del próximo domingo, el domingo ya 26 de nuestro tiempo ordinario. Continuaremos con esta lectura del Evangelio de San Marcos. Ahora será de los versículos, del capítulo 9, de los versículos 38 al 48. Vamos a escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este domingo con el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Si bien toda la palabra de Dios se debe leer en su contexto para poder de esta forma comprender correctamente lo que Dios quiere decirnos, en este caso, aún más se requiere afinar esta contextualización y el sentido verdadero de las palabras de Jesús. Sin esto, previamente asimilado, la lectura de este relato puede llevarnos a llegar a ver a Jesús más duro de lo que realmente es. Todo comienza con la intervención de Juan, que en nombre de los discípulos se le acerca a Jesús a contarle algo que él ha visto. Una persona que está expulsando demonios, pero no cualquier persona, sino alguien que no es de la comunidad de los discípulos del Señor. Todo se da en Cafarnaúm. Nos situamos en este lugar, en la instrucción que Jesús da a los 12 apóstoles, inmediatamente después del segundo anuncio de la pasión que escuchábamos el domingo pasado. Cafarnaúm es uno de los lugares en los que Jesús ha realizado más milagros. Esta es la última vez que la ciudad se mencionará en el Evangelio de San Marcos, porque recuerden lo que veíamos en la lección pasada,
ellos ya se encontrarán de camino hacia Jerusalén para que Jesús entregue su vida en la cruz. En la visión que Marcos nos da del discipulado, la casa es el lugar de la profundización, allí donde Jesús se acerca a sus discípulos y abre su corazón hacia alguna enseñanza o donde los discípulos preguntan al maestro sobre algo que no han entendido. Es el lugar donde se ve la profundidad del mensaje del Señor. Los discípulos intentan impedir que una persona expulse demonios en nombre de Jesús, siendo el argumento de Juan: no es de los nuestros, le dicen a Jesús. Esta frase nos acerca al sentido de pertenencia de los discípulos a esta comunidad que conformaban en torno a su maestro. Ellos reconocen que le pertenecen a esta comunidad, tienen un sentido de pertenencia. Por lo tanto, todos aquellos que no eran parte de la comunidad, pues eran un tanto extraños, ¿no? Eran así como vistos como alguien imposibilitado para sanar o anunciar esto que ellos pensaban solamente les pertenecía a este grupo específico. La respuesta de Jesús los toma por sorpresa y seguramente a nosotros también nos toma por sorpresa. No se lo impidan, les dice. Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles que el poder que Dios tiene puede obrar cosas buenas y hasta prodigiosas, incluso fuera del círculo de los discípulos, de los más cercanos, y que se puede colaborar con la causa del reino de diversas maneras. Esto es conocido también como las semillas del verbo, seguramente lo han escuchado antes, ¿no? Es decir, estos pequeños rasgos y características propias del Evangelio que se encuentran colocadas en el corazón de los hombres que están fuera de la comunidad eclesial. Es algo que Dios ha permitido y que Dios incluso ha colocado en el corazón de los demás, porque todo lo bueno viene de Dios, todo. Por lo tanto, hay que alegrarse si alguien externo a la comunidad está obrando el bien en nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con respeto. Jesús asegura que estos no quedarán sin recompensa, dando como ejemplo a quien él dice debe beber a uno de estos en nombre de Cristo, solamente por ser y por pertenecerle a Cristo, dice, no quedarán sin recompensa. El regalo que Jesús menciona es simple, ¿no? Un vaso con agua. Esto, sin embargo, pues sabemos, es esencial para vivir y es además algo que casi cualquiera podía regalar a alguien. El vaso de agua simboliza cualquier regalo práctico, comida, ropa, alojamiento, algún tipo de ayuda económica, incluso algún tipo de ayuda, pues, de mi tiempo, de quien soy yo, algo necesario y que todos podemos dar. Por otro lado, Jesús se refiere, dejando atrás esta primera parte del Evangelio, a la gravedad del escándalo. El término escándalo proviene del griego que significa, que representa obstáculo. Escandalizar a quienes creen en Jesús es poner un obstáculo en su camino de fe. De allí que es tan grave el escándalo, ya que genera, pues, peligrosas consecuencias. Entre ellas, el abandono de la fe, la falta de deseo de seguir a Cristo, la duda y la confusión. Pensemos, Jesús dice el que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños, ¿no? De estos pequeñitos que creen en mí. O sea, Jesús está hablando de estos pequeños no solamente porque sean niños o porque sean indefensos, sino especialmente de creyentes con una fe frágil, de alguien que se ha añadido recientemente o de alguien que tal vez no conozca tanto a Dios como yo lo conozco o como los discípulos lo conocían, ¿no? A Jesús. Y el motivo de escándalo era debilitar a través de mi mal testimonio a aquellos que apenas están creyendo en el Señor. Porque esto que va a causar, pues que sea un obstáculo para que ellos se sigan acercando a Él, para que ellos crean, para que ellos decidan seguirlo. Un cristiano fuerte y maduro podría ignorar tales palabras duras o un mal ejemplo, pero estos pequeños pueden ser lastimados. Tropezar, entonces, puede referirse a la pérdida de fe o llevarles hacia cometer algún pecado. Jesús dice, más le valdría que, ¿no? O continúa diciendo, ¿no? Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Jesús utiliza algo que se llama la hipérbole, es decir, una exageración para referirse lo que le convendría a quien escandalizaba. Jesús exagera. No dice que tal cosa tendría que ocurrir así, ¿no? Sino en comparación a lo que se está perdiendo, que es la grandeza del reino,
pues sería preferible perder algo, ¿no? Incluso si estamos hablando de algún órgano, de algún miembro del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque es preferible perder eso antes que morir. O sea, para que entendamos la grandeza de lo que se puede perder cuando no estamos siendo coherentes o cuando estamos siendo ocasión de obstáculo o de pecado para alguien que no conoce tanto del Señor. Jesús habla incluso de enviarlos, ¿no?, al lugar del castigo. En la Biblia, seguramente, si tú lees este texto, habla de la ajena, ¿no?, que es el lugar de castigo. Este era un valle situado al sur de Jerusalén, que era utilizado como un basurero, donde se quemaban los desperdicios, es decir, pues estaba siempre el fuego, ¿no? Tenía mal olor, mal aspecto, y pues obviamente nadie se podía acercar a este lugar. Y en este lugar algunos israelitas habían sacrificado incluso algunas víctimas humanas al dios Moloch, ¿no?, especialmente niños. Y por este motivo se utilizó este término, ¿no?, esta relación que se hacía con el lugar de castigo a la ajena, porque simbolizaba el lugar del castigo más grave. Jesús no quiere decir, no sugiere que ahoguemos, ¿no?, a los que causan a otros que tropiecen, que les atemos la piedra, ¿no?, sino que utiliza esta exageración para dramatizar el peligro que puede resultar el causar daño a los más pequeñitos. Y si tu mano, dice, te escandaliza, córtatela, porque mejor te es entrar a la vida eterna manco que teniendo que ir al lugar del castigo, en donde el fuego, dice, no puede ser apagado. De nuevo, Jesús utiliza este lenguaje exagerado para ilustrar su punto. Ha hablado del peligro de una persona haciendo que otra tropiece. Una amenaza desde fuera. Ahora habla del peligro de las tentaciones que surgen desde dentro de nosotros. Si tu mano, ¿no?, si tu pie, si tu ojo, es una amenaza interna. Hoy podríamos reorganizar las palabras de Jesús de esta manera. Si cuesta un brazo y una pierna resistir a la tentación, merece la pena. Al hablar así, hay que aclarar, no estamos sugiriendo que una persona sacrifique literalmente su brazo o su pierna, ¿no?, o que se corte o que se saque el ojo. Solamente estamos utilizando este lenguaje colorido para demostrar que resistir a la tentación es sumamente importante. Sin embargo, si no tomamos literalmente las palabras de Jesús de córtala, córtate esto, sácate esto, hemos de tomarlo en serio. Nada es más importante que mantener la fe. A veces, el discipulado sí requiere amputaciones, ¿eh? ¿Pero de qué? De malas costumbres, de pecados, de cosas, ambiciones que nos impulsan a vivir de la forma contraria a la que Dios quiere que vivamos. Debemos cortar de raíz, de tajo, las cosas, las costumbres, los pecados que nos separan de Dios. Meditemos. ¿Qué nos dice el texto? Con estas preguntas nos puede ayudar muchísimo a llevar todo esto a la oración. ¿Existen en mí actitudes similares a la de Juan ante otras personas que dicen ser cristianos, pero que no pertenecen a mi grupo, a mi capilla, a mi estatus, a mi comunidad parroquial? ¿Busco siempre la unidad a pesar de las diferencias que existen entre mí y los demás? Suelo caer en la tentación de creer que solamente lo bueno se encuentra en mi grupo, en mi apostolado, en mi manera de vivir la fe. He entendido que soy solo un mensajero del Evangelio y que no me corresponde a mí poner limitaciones ni condicionamientos a quienes también creen en Jesús. Soy consciente que el escándalo, además de ser una ofensa a Dios, es un obstáculo en la fe de mis hermanos. Soy coherente, entre lo que digo creer y lo que vivo. Entiendo que un testimonio coherente de vida cristiana es lo mejor que puedo ofrecer para no escandalizar con mis actos. Pongamos todo esto en oración. Señor Jesús, quiero tener mi corazón abierto para amar y abrazar a mis hermanos. Un corazón puro dispuesto a entregártelo. Un corazón que rebalse de tu amor para comunicarlo a los demás.
Señor, que nunca caiga en los prejuicios que distorsionan la imagen de mis hermanos y que hieren mi relación hacia ellos. Que antes de juzgar aprenda a amar para ver y apreciar el don precioso que Dios puso en los demás. Señor, que sepa siempre ser el primero en el amor, que sepa estar dispuesto a ser un discípulo misionero. Señor, no permitas que escandalice ni que sea incoherente entre lo que digo creer y lo que hago. Quiero ser un fiel reflejo de vida cristiana, que quien me vea a mí pueda conocerte a ti. Gracias, Señor Jesús, por darnos el privilegio de estar en medio de nosotros, de darnos el pan de cada día, por darnos tu amor, por regalarnos un nuevo día. Gracias por el amor de nuestras familias, por la salud, porque siempre nos das más de lo que merecemos y necesitamos. Gracias, Señor. Amén. Para la contemplación quisiera que tomemos las palabras del Papa Francisco, que decía en una misa en Santa Marta, el 27 de febrero del 2014. Él se detenía en esta frase. Acuérdense que la contemplación es quedarnos con algún aspecto del Evangelio. Si a ti te ayuda otra, pues ahí quédate, ¿no? En la meditación. Si a ti te ayuda solamente repetir una sola palabra, el nombre de Jesús, lo que haya llamado tu atención, pero me gustan mucho estas palabras del Papa Francisco. Él dice, vamos a reflexionar con esta frase. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y le echasen al mar. En verdad, el cristiano incoherente hace mucho mal, y la imagen fuerte usada por Jesús es muy elocuente. Por lo tanto, la vida del cristiano está en la senda de la coherencia, pero también tiene que vérselas con la tentación de no ser coherente. Y para vivir con verdadera coherencia cristiana es necesaria la oración, porque la coherencia cristiana es, en primer lugar, un don de Dios. Es un don que debemos esforzarnos por pedir. Señor, decirle siempre, que yo sea coherente, que no escandalice nunca, que sea una persona que piense como cristiano, que sienta como cristiano, que actúe como cristiano. Y esta es la oración de hoy para todos nosotros, porque tenemos necesidad de coherencia. Esta es la coherencia de vida de un cristiano, que cuando actúa, siente y piensa, reconoce la presencia del Señor y lo da a conocer a los demás. Pensemos, ¿a qué nos lleva esta palabra del Señor? A la acción, ¿no? Es el último punto de nuestra lección divina. Y creo que es tan rica, es tan generosa la enseñanza que Jesús nos da este domingo, como siempre lo hace, que podemos detenernos cada quien en diferentes compromisos, ¿no? Alguien puede decir, ¿no? Bueno, pues yo me voy a comprometer a no juzgar más a quien tal vez pues viva la fe, ¿no? Desde una manera que no me agrada tanto, pero que pues es permitida, ¿no? O que es su manera de encontrarse con el Señor a través del canto, a través de la meditación. Tal vez no es como a mí me gusta, pero voy a respetar, ¿no? O no sé, en los grupos, ¿no? En las comunidades, en las parroquias, bueno, es que tal coro tal vez no canta como a mí me gustaría, ¿no? O es que nosotros somos el mejor coro. Bueno, respetar, ¿no? Y por ahí podemos empezar a vivir lo que Jesús nos pide. O tal vez decir, bueno, he escandalizado mucho a mis hijos, ¿no? O no les he sabido, o no he sabido llevarlos hacia Jesús, pues pedirle a Dios la gracia de ser coherentes, ¿no? O bueno, Señor, hoy voy a compartir un vaso de agua, ¿no? A quien lo necesita. Hay alguien en la calle que tal vez pues conozco y que no tiene comida. Lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Lo voy a hacer en tu nombre. Y de esta manera vamos a estar llevando a la acción las palabras que Jesús nos regala en este domingo. Pues deseo que el Señor nos conceda vivir esta semana llenos de alegría. Espero que todos se encuentren bien, no dejen de cuidarse y pido al Señor que les bendiga. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Dios les bendiga a todos.